Hola, mi nombre es Oscar Melara y ahora vamos a leer el capítulo número 6 de El vendedor más grande del mundo, escrito por O. Mandino. De nuevo, capítulo 6. Hacía casi 2 semanas que la caravana había regresado a sus cuarteles generales de Patros, cuando Jafid, que dormía en su colchón de paja en el establo, fue despertado para que se presentara ante Patros. De inmediatamente se presentó en el dormitorio de su señor y quedó de pie vacilante ante la enorme cama que ocultaba casi por completo su ocupante. Patros abrió los ojos y movió trabajosamente las cobijas hasta que se sentó. Tenía el rostro demacrado y en sus manos se observaba una evidente dilatación de las venas. Jafid, que apenas podía comprender que este era el mismo hombre con quien había hablado hacía solamente 12 días. Patros le hizo señas para que se acercara y el joven se sentó con cuidado al borde de la cama, esperando que el anciano le hablara. Hasta la voz de Patros era distinta en timbre y en el tono a la última vez que se reunieron. Hijo mío, has tenido muchos días para reexaminar tus ambiciones. ¿Deseas aún ser gran vendedor? Sí, señor. Patros asintió con un leve movimiento de su anciana cabeza. Que así sea. Había pensado pasar mucho tiempo contigo, pero como lo ves, hay otros planes para mí. Aunque me considero un buen vendedor, no puedo convencer a la muerte para que se aparte de mi puerta. Ha estado rondando por mi puerta durante varios días como perro hambriento junto a la puerta de la cocina. Al igual que el perro, sabe que finalmente la puerta quedará sin protección. Un proceso de tos interrumpió las palabras de Patros y Jafid se quedó allí sin hacer movimiento alguno, mientras el anciano procuraba trabajosamente recobrar el aliento. Finalmente cesó la tos y Patros sonrió débilmente. El tiempo que nos queda es breve, de manera que comencemos. Primero, retira el pequeño cofre de cedro que está debajo de mi cama. Jafid se puso de rodillas y sacó un pequeño cofre atado con tiras de cuero. Lo levantó, lo colocó suavemente sobre la cama y a los pies de Patros. El anciano se aclaró la garganta y dijo: Hace muchos años, cuando mi condición era más humilde que la de un camellero, tuve el privilegio de salvar a un viajero del oriente que había sido asaltado por dos bandidos. Insistió que yo le había salvado la vida y quiso recompensarme, aunque yo no aspiraba a recompensa alguna, puesto que yo no tenía ni familia ni fondos. Me invitó a que regresara con él a su casa y familiares, donde fui aceptado como uno de los suyos. Cierto día, cuando me había acostumbrado ya a mi vida nueva, me enseñó el cofre. Dentro de él había 10 pergaminos de cuero, cada uno de ellos numerado. El primero contenía el secreto de la sabiduría. Los otros contenían todos los secretos y principios necesarios para alcanzar un gran éxito en el arte de vender. Durante todo el año siguiente se me impartieron enseñanzas respecto de las sabias palabras de los pergaminos, y con el secreto de la sabiduría del primer manuscrito, finalmente aprendí de memoria todas las palabras de cada uno de los pergaminos hasta que se convirtieron en parte integral de mis pensamientos y de mi vida. Se convirtieron en un hábito. Después de una pausa, el anciano continuó: Finalmente me regalaron el cofre que guardaba los 10 pergaminos, una carta sellada y una bolsa que contenía 50 monedas de oro. Yo no debía abrir la carta sellada hasta que hubiese perdido de vista a mi hogar adoptivo. Me despedí de la familia y esperé hasta llegar a la ruta comercial hacia Palmira. Antes de abrir la carta,
La carta ordenaba tomar las monedas de oro, aplicar lo que había aprendido de los pergaminos y comenzar una nueva vida. Además, la carta me mandaba que siempre repartiera la mitad de todas las riquezas que adquiriese entre personas menos afortunadas. Pero los pergaminos de cuero no debían ser regalados ni compartidos con ninguno hasta el día que yo recibiera una señal especial de que me dijera quién era la persona indicada para recibirlos. Jafid sacudió la cabeza. No le entiendo, señor. Te explicaré. He vivido alerta durante muchos años, esperando la señal que me descubriera quién era esta persona, y mientras velaba apliqué los principios aprendidos de los pergaminos y amasé una gran fortuna. Casi me había convencido de que una persona tal no se presentaría jamás antes de mi muerte, hasta que regresaste de tu viaje de Belén. Mi primera vislumbre de que tú eras el elegido para recibir los pergaminos la tuve cuando apareciste bajo la estrella rutilante que te había seguido desde Belén. He procurado en mi corazón comprender el significado de este acontecimiento, pero estoy resignado a no desafiar a las acciones de los dioses. Luego, cuando me dijiste que habías regalado el manto, que tanto significaba para ti, algo dentro de mi corazón me habló y me dijo que mi larga búsqueda había terminado. Ya había encontrado finalmente a aquel que estaba destinado a recibir el cofre, y aunque parezca extraño, tan pronto como supe que había encontrado la persona que buscaba, las fuerzas comenzaron a abandonarme lentamente. Ahora estoy próximo al fin, pero mi larga búsqueda ha terminado y puedo abandonar este mundo en paz. Aunque su voz desfallecía, el anciano cerró sus huesosos puños y se acercó a Jafid. Escucha atentamente, hijo mío, porque no tendré fuerzas para repetir estas palabras. A Jafid se le llenaron los ojos de lágrimas al acercarse a su señor. Se estrecharon la mano y el gran vendedor respiraba con dificultad. Te entrego ahora este cofre con sus valiosos contenidos, pero primero existen ciertas condiciones que debes aceptar. En el cofre hay una bolsa que contiene 100 talentos de oro. Esta suma te alcanzará para vivir y comprar un pequeño abastecimiento de alfombras con el cual podrás iniciarte en el mundo de los negocios. Podría otorgarte grandes riquezas, pero esto te provocaría un terrible perjuicio. Muchísimo mejor será que te conviertas en el vendedor más grande y más rico del mundo por tus propios esfuerzos. Como ves, no me he olvidado de tu meta. El anciano hizo una pausa y luego prosiguió. Sal de esta ciudad de inmediato y ve a Damasco. Allí encontrarás oportunidades ilimitadas para aplicar lo que te enseñan los pergaminos. Después de haber conseguido alojamiento, abrirás solamente el pergamino señalado como el número 1. Lo leerás repetidamente hasta que entiendas por completo el método secreto que expone y que tú emplearás a emprender los principios para alcanzar el éxito como vendedor, y que figuran en los otros pergaminos. A medida que aprendes de cada pergamino, podrás alcanzar a vender las alfombras que has comprado, y si combinas lo que aprendes con la experiencia de adquieres y que continúas continuando cada día uno de los pergaminos que vas aprendiendo según las instrucciones, tus ventas aumentarán cada día. Mi primera condición entonces es que me prometas bajo juramento que seguirás las instrucciones que contiene el pergamino señalado como el número 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Bien, bien. Y cuando apliques los principios de los pergaminos, llegarás a ser mucho más rico de lo que hayas soñado jamás. Mi segunda condición es que constantemente repartas la mitad de las ganancias entre aquellos menos afortunados que tú.
No debes apartarte en lo más mínimo de esta condición. ¿Estás de acuerdo? Sí, Señor. Y ahora te expondré la condición más importante de todas. Se te prohíbe compartir con nadie los pergaminos o la sabiduría que en ellos figura. Algún día aparecerá una persona que te dará una señal, así como la estrella y tu conducta altruista y generosa fueron la señal para mí. Cuando esto ocurra, reconocerás la señal aun cuando la persona que te la transmita ignore que ella es la escogida. Cuando estés convencido en tu corazón de que estás en lo cierto, le entregarás a él o a ella el cofre y sus contenidos, y cuando esto ocurra, no necesitarás imponer condiciones en el que lo recibe, como las que se me fueron impuestas a mí y que ahora te impongo a ti. La carta que recibí hace tiempo ordenaba que la tercera persona que recibiera los pergaminos podría compartir su mensaje con todo el mundo y si así lo deseaba. ¿Me prometes cumplir esta tercera condición, hijo? Sí, señor. Patros suspiró con alivio, como si le hubiesen quitado de encima un enorme peso. Sonrió débilmente y acarició con sus manos sarmentosas el rostro de Jafid. Toma el cofre y parte. No te veré jamás. Te despido con todo mi cariño y mis buenos augurios para que alcances el éxito y que y que tu Lisa con el tiempo comparta toda la felicidad por el futuro que te depara. Jafid no procuró reprimir las lágrimas que corrían con sus mejillas, mientras tomaba el cofre y lo sacaba por la puerta abierta de la habitación. Ya afuera se detuvo, puso el cofre en el suelo y se volvió a su señor diciéndole: el fracaso nunca me sobrevendrá si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. El anciano sonrió débilmente y asintió con un débil movimiento de la cabeza y levantó el brazo en señal de despedida. Final del capítulo número 6.